bienvenidos. Shavua Tov Mevorach. Hoy estamos en el 7 de Marheshvan, que el calendario hebreo lo considera un tiempo muy especial, ya que nos retrotrae a la época de la tradición del santuario, cuando el santuario estaba en pie, y que el 7 de Marheshvan significaba el tiempo en el cual el pueblo judío comenzaba a pedir específicamente para que las lluvias llegasen a esta bendita tierra. Entonces, a partir de hoy, ayer a la noche, en realidad, comenzamos los sefaradim en Birkat Hashanim, en la novena bendición de la Amidá, de la oración individual, a decir Barejalén en lugar de Barejeno. La tradición ashkenazí mantiene la misma plegaria, solamente que cambia entre el rocío, el tal, con respecto al matar, con respecto a las lluvias. Bienvenido entonces a nuestro tiempo de Shemona Perajim de Rambam, para recordarles a ustedes, hoy que estamos comenzando, vamos a comenzar dentro de minutos el primer capítulo, que el Rambam decía 4 aspectos que debemos preservar en el sentido del estudio del Pirkei Avot en general, y entre ellas decía el Rambam que hay muchas cosas que se ven aparentemente como muy simples para su comprensión, su entendimiento, y en realidad, dice el Rambam, son demasiado profundos y también con cierto grado de complejidad. Y por cierto que Masejet Avot, el Tratado de Avot, pertenece a esa categoría de tratados. El segundo lugar es que el objetivo del Tratado de Masejet Avot es llevar al ser humano, como lo explica la Gemara, a un esquema básico de una conducta en su vida llamada el Hasidut. Quiere decir un comportamiento que tiene que ver mucho con el prójimo y fundamentalmente el vínculo con esos demás que van a ser la interacción básica de nuestro andar en la vida. En tercer lugar, el Rambam decía, yo no vengo a decir nada nuevo, sino que él venía a traer todas las ideas que le precedieron, obviamente que son las palabras de Hazal, eventualmente nuestros sabios. Por supuesto que esto ya es un grado de gran humildad por parte del Rambam, porque siempre dicen algo nuevo. Y el cuarto punto, que es en donde estábamos, es escucha la verdad de quien la dice. Y en este caso, Rambam no le tiembla el pulso, perdonando la expresión, para citar a autores no judíos necesariamente que pertenecen al mundo de la filosofía, como ustedes conocen, que él trabaja tanto el concepto de Aristóteles. Y entonces, después de hablar de ese punto, teníamos que decir lo siguiente, con respecto a las fuentes externas, quiere decir cuando no debemos utilizar o cuando queremos recurrir a fuentes externas y no necesariamente a las fuentes judías. Entonces dice, lo que surge como pregunta es, ¿acaso no es pequeñez en el sentido de mental? Dice, a veces el lector se pregunta, o el autor se pregunta, si no resulta ser de pequeño el hecho de que yo tenga que conformar mis ideas, mis pensamientos, mis deducciones, mis aprendizajes, de acuerdo a las definiciones de otras personas. Quiere decir, a definiciones verdaderamente externas. Y entonces el Rambam dice, mamás, la respuesta es todo lo contrario. Mamás, todo lo contrario. Dice, la fe en general, sobre la fe ciega, como él la define, en las palabras de los sabios, es grandeza y no pequeñez. Es grandeza mental, de la actitud racional.
ya que los Jajamim persiguen todos los días de su vida el objetivo central, la intencionalidad de la Torá, y que sus pensamientos representan para nosotros una suerte de ojos. Y frente a ellos, sin ellos, nosotros nos consideraríamos como personas no videntes, carentes de visión, que necesitan obviamente la guía, como necesita una persona no vidente, de la guía de un vidente, que son los especialistas, que son nuestros sabios, como lo explica el Rambam en Igeret Seimán, en una de sus cartas, epístolas a los judíos del Yemen. Hay todo un tratado sobre Igerot Rambam y las epístolas que escribió el Rambam, que eran sus respuestas a las comunidades distantes que le pedían también alguna definición con respecto a realidades, como los yemenitas, por ejemplo, que en algún momento tuvieron que elegir entre abandonar la fe de Israel y convertirse al Islam o morir en ese caso. Y entonces el Rambam llamó a esta epístola Igeret Ashmat, quiere decir la epístola del exterminio, de la eliminación, y que en última instancia, por supuesto, llama a morir al Kiddush Hashem. ¿A qué se asemeja todo esto? Dice Rambam. Para diferenciarnos, dice, a las personas que se dirigen a un médico profesional de gran experiencia y no en pos de un médico iniciático, quiere decir que recién empieza su carrera. Dice, ¿acaso esto se considera Katzenut Seher? Esto representa una actitud mental pequeña. Sin embargo, ¿por qué nosotros, dice el Rambam, se pregunta, porque él habla de escucha la verdad de quien la dice? Y cuando habla de escuchar la verdad de quien la dice, dice, bueno, podemos escuchar a Aristóteles, podemos escuchar a un filósofo de las naciones también. ¿Por qué tenemos que tomar de los Goim? Dice el Rambam, plantea, de los pueblos, de las naciones, este tipo de lineamientos espirituales y morales. ¿Acaso la Torá de Moshe no es suficiente? Y entonces vamos al comentarista que decía el Rab Rabinovich, que trae todo esto y que cita a Marana Rav Kook, el primer gran rabino de Israel, una de las grandes luminarias de lo que fue el judaísmo rabínico en sus comienzos aquí en Israel y un amante profundo de Israel. Marana Rav Kook explica con sus palabras sobre el Seder Shel Ha'alat Amidot. Dice sobre el orden de cómo elevar las cualidades o los atributos. Rav Kook decía que la Romemut Penimit, la elevación interior de la persona, Meafijá Penimit Ba'adam, esa revolución interior que sufre la persona, es Banefesh Chochma Meyuhedet. Representa una sabiduría muy particular en el alma emotiva de la persona. Y así como existen formas de poder elevar nuestras cualidades y atributos en la historia, así también existen esas posibilidades a nivel del alma. El alma, decía el Rav Kook, necesita ampliar todo ese gran recurso de lo que es Torat Nefesh, de todo lo que representa el saber del alma emocional y el alma vivencial de la persona, porque a fin de poder conocer el alma del ser humano, la condición emotiva del ser humano, debe saber ante todo, Kol Hidushei Ador, la persona debe tener conciencia de todo cuanto se ha escrito en su generación acerca de la conciencia del alma, y entonces, a partir de esos conceptos nuevos que se han renovado en su generación, concederle también a su vida un alma nueva. De una u otra manera, también está explicando el Rav Kook que uno necesita asirse, que uno necesita reunirse de todos los aspectos que lo rodean y de llenarse de esos contenidos nuevos. Arze dice, pero esto, dice Rav Kook,
שיש צורך בידיעת חידושי הדור והכרת הנפש, el aspecto de que se necesite tener conciencia de todos los aspectos que van cobrando forma y se van dando como nuevos en esa generación, en todo lo que representa Torat Nefesh, que quiere decir todos estos Shmona Prakim del Rambam, estos 8 capítulos del Rambam, si hay algún punto que tienen en común es saber de nosotros, saber de lo que representa el ser humano, cómo actúa, cómo interactúa el ser humano, cuáles son sus verdaderas pasiones, emociones y sensaciones. Entonces dice, así como hay necesidad de saber todo lo que se ha escrito, todo lo que se dice, todo lo que se ha enseñado con respecto a este tema del conocimiento del alma, en Zotomeres, el Rav Kook también decía, bueno, una cosa que yo sepa, todo lo que se escribe, eso no quiere decir que yo tenga que ir sin ningún tipo de crítica personal, sin ninguna perspectiva personal, a aceptar tal idea o tal postura o eventualmente ir en pos de una definición sin que yo pueda ejercitarme en ella y tomando mi decisión. Al contrario, dice la persona, dice Rav Kook, tiene que darle a todo lo que estudia, a todo lo que lee, a todo lo que comprende, una Neshama Hadashah. Quiere decir, tiene que imponerle un alma nueva. Y ese alma nueva es que pueda desde entonces adaptar, ¿sí? Con todas las necesidades del Kodesh, de la santidad, de la moral, de la pureza y de todo lo que representa, obviamente, el sentido de la vinculación, obviamente, con el Todopoderoso. Entonces dice, bueno, el Rambam está tratando de enseñarnos a partir, el Rab Rabinovich, perdón, está tratando de enseñarnos a partir de esta perspectiva. Dice que yo puedo tomar fuentes externas a mí. Yo puedo, si quiero, leer a, a, a un autor, a un filósofo eh, o medieval que no sea judío, como el Rambam lo hizo, o puedo eventualmente leer a un psicoanalista como Lacan o como Freud, eventualmente, o puedo, salvando las distancias, ¿sí? Puedo asirme, obviamente, de, del conocimiento de tal o cual, que no necesariamente es alguien del riñón judío, del riñón tradicional. Pero no quiere decir que yo tome la teoría esa y la haga mía, sino que yo pueda eventualmente aplicar esos principios teóricos a lo que es una percepción de lo que es el judaísmo, y eso es gran parte de lo que los sabios del Hasidut, y por eso no me llama la atención de que el Rambam diga que el objetivo del Pirkei Avot, del Masejet Avot, es llevar a la persona al Hasidut. Hasidut no como movimiento religioso, sino como actitud en la vida. Pero digo también que aquellos grandes líderes del Hasidut, el rabino de Slonim, el rabino de Sohachov, el rabino de Ligensk, el rabino de Kotsk, etc. Todos ellos traen el Sefat Emet, el rabino de Gur. A mí me sorprende toda la aproximación que tiene en ese mundo hacia la psicología, eventualmente, y cómo hoy en día todo el camino de la mística judía se conecta íntimamente con los principios del relacionamiento con la psicología, porque al final de cuentas, si la mística busca unir los cielos con la tierra, está tratando de unir también la idea de un Dios con el hombre. Y entonces, en última instancia, todo lo que interactúa en el ser humano, todo eso que representa el alma, porque finalmente Kadosh Baruj Hu implantó el alma en el ser humano, es a partir de ese alma que incorpora conocimientos, incorpora todo tipo de vinculación con el conocimiento, y así todo tiene que producir una nueva
producción, perdonando la redundancia. Rabinovich dice finalmente, Harab Kook escribe que tenemos que utilizar todos los recursos de lo que es Torah Nefesh, todos los recursos que son de Torah Nefesh, de la Torah, quiere decir de todo aquello que involucra el alma humana, y también cuando hablamos del alma, no hablamos del alma solamente racional, sino del alma emocional. Afalpi dice, y a pesar de que tal vez haya no judíos que han escrito al respecto y que han escrito cosas muy sensatas, hay que utilizarlo. Y también lo mismo dice Rav Kook con respecto a todas las ciencias. Quiere decir, esto que Rav Kook escribe hace casi 100 años, o si no 100 años, un poco más, es una cosa más impactante, porque lo que está diciendo es, bueno, veamos la verdad de quien la dijo, pero que en última instancia, bueno, llevemos ese agua hacia nuestros caudales. O sea, yo puedo utilizar todo el recurso exterior y no decir, no, eso no se puede leer, no, eso no se puede saber, no, eso está cerrado, eso es fluido. Al final de cuentas, Rav Kook, que no era un hombre pequeño a ese nivel, decía, yo puedo, obviamente, tomar todos los aspectos que, si Levinas, que es un autor judío, es uno de los mayores exponentes filosóficos del siglo XX, eventualmente. Por supuesto que esto llevado en un ámbito de un ámbito yeshivatí o de un kolel o de lo que fuera, estaría más que prohibido. Pero que en última instancia, cuando podemos ver que existen muchos pensadores, muchos rabbanim, el rabino Manitú en particular, León Ashkenazi, que fue uno de los mentores de la filosofía de Levinas. Entonces, en última instancia, todo eso representa de que existen puntos de conexión en donde debemos o tenemos la necesidad de poder conectarnos con esas fuentes, y lo mismo con las ciencias, lo mismo con el conocimiento científico. Por supuesto, el temor del hombre de fe, circunspecto, cerrado, está que todo lo que está a nivel científico y la filosofía y el conocimiento de los goyim me aleja de Dios. ¿Y qué pasa si probamos lo contrario? ¿Qué pasa si todo lo que puedo incorporar de la afuera lo llevo hacia mis aguas, y a partir de allí mis aguas van creciendo y mi vínculo con Dios crece también? También puede pasar eso. No necesariamente todos tenemos que ser Baruch Spinoza, Dios no permita, ¿no es cierto?, en su tratado político-social, donde, bueno, rompe con todas las reglas del judaísmo. Yo no estoy diciendo que vayamos a aprender de él, pero sí vayamos a aprender, dice Rav Kook, de autores no judíos que han tenido realmente ideas innovadoras en cuanto a todo lo que representa la psicología del ser humano, la psicología emocional, vivencial, de todo lo que representa sus emociones, eventualmente. Entonces, de una u otra manera, tenemos que entender eventualmente que, bueno, hay una apertura hacia todo esto, y por eso el Rambam sostenía en su cuarto punto, el final, que hay que escuchar la verdad de quien la dice. Y este era el Rambam hace más de 800 años. Por lo tanto, dice, todos esos conocimientos, sostiene Maran Rav Kook, todos esos conocimientos rectos, así lo llama él, que los seres humanos descubrieron en el mundo, pertenecen, en la verdad, a el Todopoderoso. Todo eso pertenece a una sapiencia, a una sabiduría del Todopoderoso, Ribono Shel Olam. Y por lo tanto, ningún ser humano en el mundo tiene monopolio sobre esos conocimientos. Y como dice el Rambam, en una de sus epístolas, dice el Rambam, Jochmot hagoim em keufot mebashlot berrakajot bilbat. Dice, las sabidurías de los goim, quiere decir el conocimiento de los pueblos gentiles, son como las amasadoras
como las personas, las mujeres que cocinan o las que preparan perfumes. ¿Qué quiere decir? El objetivo, dice Rambam, es saber ordenar, pero Bat Azuka Amitit y Michelin. Pero el Bat Azuka Amitit, ¿qué quiere decir? La verdadera pareja es la que tenemos nosotros. Se refiere obviamente a la Torá. Entonces, el Rambam, Maimónides, no les confiere a la sabiduría gentil un valor en sí mismo, sino son como un medio que va a poder llegar a marcar también el objetivo final y a resaltar el objetivo final que es Torat Israel. Rambam no menciona como es su tradición, los autores que él cita las palabras de ellos en su obra, porque él parte de una base de que decir el nombre de los autores, el nombre de estas personas, puede eventualmente alterar el orden emocional verdadero del judío simple. Cuando vaya a estudiar con tanta efervescencia, con tanto fervor, el estudio de la Torá y vaya a ver las discusiones de Abayé y Rabá y que justamente que pueda ver todo eso con tanta efusividad y que por otro lado vea las palabras de Aristóteles en un mismo respiro. Entonces dice, bueno, por eso el Rambam no quiso poner los nombres. Entonces, esto era lo que el Rambam tenía miedo y por eso no puso los nombres, eventualmente. Y como dicen, el Rav Kook dice que el Rambam logró hacer la conversión de Aristo, lo convirtió al judaísmo, a Aristo. Bueno, muy bien, entonces el resumen de todos estos 4 puntos que hemos estudiado hay cosas que son muy simples y otras muy complejas a la vez en todo lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, la meta de Pirkei Avot, que es un libro, una masejet, un tratado, que la mayor parte de nosotros lo hemos tomado livianamente en general, y lo hemos pasado y lo hemos leído una vez y 2 veces y 3 veces, a veces sin necesidad de poner el acento específico. Entonces dice, el objetivo de Pirkei Avot es, como decía, toda aquella persona que quiera ser Hasid, que quiera alcanzar eventualmente el punto de mayor fusión entre lo que es la obra de Dios en este mundo, que es Gesed y Bané, Olam Gesed y Bané, quiere decir que este mundo será construido a partir del Gesed, y el hombre que quiere sumarse a esa empresa de ser Hasid. Para eso tiene que estudiar Pirkei Avot. Entonces, el tema de la Hasidut, el tema de ser una persona que refleje esa bondad innata, es algo muy difícil de poder percibir y de entender. Por lo tanto, todas las palabras del Rambam, decía, tienen su origen en las palabras de nuestros sabios. Y él afirma, yo no digo nada nuevo. Y dice, y para que podamos entender las palabras de nuestros sabios, el Rambam no deja de lado ningún medio, inclusive, decíamos, las análisis que están a veces como base en la sabiduría de los gentiles y lo utiliza obviamente para hacerlos como un vestido, como un ejemplo, para poder obviamente explicar el camino mucho más complejo y deseado de todo lo que representa este escenario. Muy bien, y entonces vamos a abrir el trabajo del Rambam, que fue traducido originalmente del árabe por su alumno Shemuel Ibn Tibón. Y a partir de aquí, entonces, los 8 capítulos, Shemoná Prakim, donde el contenido nada más empieza Torat Nefesh, quiere decir el alma humana y sus facultades. Este es el primer capítulo de los 8 capítulos, donde el Rambam nos va a dar
una clase, una perspectiva de todo lo que representa el ser humano y de cómo el ser humano, creado a imagen de Dios, como nos dijo el libro de Bereshit, habrá de transformarse a lo largo de la vida a partir de todo un escenario muy particular que tiene que ver con el trabajo personal, ¿no? Con todos aquellos aspectos que él tiene que desarrollar a lo largo de su vida. Muy bien. Entonces, el contenido del capítulo 1 dice, lo podemos llamar el alma humana y sus facultades. ¿Es verdad? ¿Qué significa el alma humana o la Torah Nefesh? Es, para tener una idea general, es la posibilidad de poder mencionar, enseñarnos acerca de la potencia emocional, de potencia del alma del ser humano, una descripción exacta de lo que pasa en el mundo interior de la persona. El tema principal agregado en este capítulo es She'en la Adam nefashot rabot, no es que el hombre tenga muchas almas, sino fundamentalmente que tiene un alma en particular. Sin embargo, nosotros sabemos que el alma tiene variadas tendencias, muchas, diferentes, e inclusive a veces son tendencias que son opuestas, pero finalmente el ser humano sigue siendo uno. Bueno, y entonces aquí es cuando el Rambam llega a lo que es el alma humana y lo que llamamos la unidad del alma humana, que es el primer punto que el Rambam nos quiere enseñar a partir de su capítulo en buena hora. Has de saber, dice el Rambam, que el alma humana, ¿me pregunta? Ari, abra el micrófono. Ya, ¿me está escuchando, Rap? Ahora sí. Una inquietud antes de seguir avanzando en estos puntos es, esta línea de pensamiento es exclusiva del Ramban, o sea, de utilizar fuentes externas, o hay muchos más sabios que también la utilizan y están de acuerdo con ella. En realidad son pocos los que siguen este camino del Rambam, porque era una postura que fue muy criticada, fundamentalmente por los sabios de Lunel, de Montpellier, de Francia, que como el Rambam tenía esa actitud tan abierta, la comunidad de Rabbi Shlomo de Montpellier decidió quemar toda la obra del Rambam. Que obviamente él, en la guía de los perplejos, trae toda la filosofía, tanto árabe como la filosofía griega, y la pone no como una fuente de conocimiento, sino una comparación con lo que es la percepción de los judíos. Si hay más autores, sí. Hay algunos autores que trabajan las citas de otros autores. El hijo del Rambam mismo, Rabbi Abraham ben Rambam, en una de sus obras cita también a autores contemporáneos que son, pero era por la gran influencia que había en el pensamiento del mundo del Islam también y en el mundo de la iglesia, no hay ninguna duda. Entonces, de una u otra manera, no los citan como fuentes de aprendizaje, sino como el Rambam dice, son como las cocineras y son como las perfumistas, ¿no? O sea, son kelim, son recipientes. Más autores, no recuerdo en este momento si algunos en general, el Kuzari, por ejemplo, Rabbi Yehuda Levi, que tiene que hablar frente al rey de los Kuzarim, claro, y tiene que confrontar después del filósofo del Islam y después del cristianismo, obviamente tiene que citar en algún momento algunas de las cosas que pasaron dentro de esas tradiciones de fe o esas filosofías de vida. Pero la cita específica no la tengo, pero la podemos buscar. Con mucho gusto. Pero es muy buena pregunta.
Muy bien, entonces dice Rambam, has de saber que el alma es ante todo, como dice aquí, es una unidad. No lo vayamos a olvidar esto. Sin embargo, la llama tiene muchas actividades diferentes, que algunas de ellas se denominan almas. Se ha pensado a causa de esto que el ser humano tiene varias almas, como han sostenido los médicos, e incluso declara el principal de ellos, en la introducción a su libro, que las almas son tres. Aquí está hablando, obviamente, de Galeno, ¿no? Uno de los grandes líderes de la medicina medieval. Entonces, Galeno, el principal de ellos, es la introducción a su libro, que las almas son tres. El Galeno habla de que hay tres tipos de almas: natural, vital y espiritual. Bueno, o sea que aquí el Rambam va a tratar de darnos a nosotros una perspectiva diferente. Entonces, a veces se las denomina, es cierto, facultades o partes, es decir, partes del alma. Esta última denominación la han utilizado los filósofos, ven que aquí él pone nombres generales, pero no pone nombres particulares, muchas veces. No obstante, no han querido decir con el término parte. Tenemos que utilizar y saber el lenguaje de ese Rambam. Cuando hablan de que, dice, no han querido decir con el término parte que el alma se divida como se dividen los cuerpos. Es decir, yo sí tengo cabeza, tronco, extremidades. Esas son partes de mi cuerpo. Son partes diferentes de mi cuerpo. Pero el alma no tiene esas partes, sino que ellos se refieren a sus actividades diversas en relación al todo alma, como partes de todo lo que está compuesto de esas partes, como partes de todo lo que está compuesto de estas partes. O sea, el alma, en última instancia, el Rambam dice, es única, pero se puede reconocer que muchos hablan de partes del alma, pero que son partes de un compuesto total. No es como el cuerpo del ser humano, que tiene diferentes porciones, que son la cabeza, el tronco, las extremidades, los brazos, el antebrazo, etcétera. Debes saber además que la corrección de las cualidades, tikkun amidot, la corrección de las cualidades, es la curación del alma y de sus facultades. Entonces aquí ya estamos hablando un poquitito del Rambam, está hablando de decir, bueno, muy bien, ¿qué es lo que va a mejorar el perfil del alma de la persona? Justamente es la corrección de las cualidades, lo que se llama el tikkun amidot. Después vamos a tratar de investigar mucho más esto, pero mientras tanto, por ende, de la misma manera que el médico cura los cuerpos, tiene que conocer en primer lugar todo el cuerpo que pretende curar. Eso es básico. Digamos, Rambam aspira a una medicina total. Esto es lo que en su época era hoy, el Rofé Mishpajá, el médico de familia, es un trámite burocrático. Sentarse delante del médico, el médico no te observa a ti, sino que mira la computadora y te va anotando todo lo que pasa y lo que siente, etcétera. Difícilmente te vea. Puede ser que te tome la presión. Puede ser que ante cualquier manifestación diferente te mande un especialista. El Rambam dice, el médico que cura los cuerpos tiene que conocer en primer lugar todo el cuerpo que pretende curar. Entonces yo pertenezco a una escuela en la medicina de hace, por supuesto, de los años 70 y pico, 80, cuando yo terminé, hace 40 años, que la puedo mencionar esa perspectiva, donde hemos conocido a médicos clínicos que cuando venía el paciente a la consulta, el paciente estaba en la consulta 1 hora o más. Y el médico clínico veía desde la cabeza hasta los pies. El médico clínico. Y en caso de necesitar una derivación, se derivaba. Y no les estoy contando una poesía. Les estoy diciendo verdaderamente quién era el Rambam como médico. Entonces dice,
Así como el médico que cura los cuerpos tiene que conocer en primer lugar todo el cuerpo que pretende curar. Después nos hicimos especialistas, ¿verdad? Después pasamos a la especialidad. Y después pasamos a depender del especialista. Pero a veces había médicos que nos educaron a nosotros a comprender al ser humano en forma total. Saber cuáles son sus partes, es decir, conocer el cuerpo humano. Debe saber también el médico que lo puede enfermar para evitar. ¿Qué lo puede enfermar para evitarlo? O sea, ¿qué? Con acento en la E. Los errores, les pido disculpas, pero bueno, están prácticamente del tipeo. ¿Qué lo puede enfermar para evitarlo? Y ¿qué lo puede curar para utilizarlo? De la misma manera, aparece el médico del alma. El médico del alma para el Rambam no es el psiquiatra, se los aclaro desde ahora, ni el psicólogo de turno. No, el médico del alma, después van a ver ustedes, son los sabios. Quiere decir la persona sabia, el jajam. El médico del alma, que intente corregir las cualidades de la persona, precisa conocer el alma y sus facultades a nivel general, junto con sus partes. Entonces, el alma general y sus partes, que puede enfermarla y que curarla. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, el Rambam ha puesto una equiparación y entonces nos dice, ok, esta es la tarea. Esto es lo que tenemos que tener delante nuestro. Por lo tanto, dice Rambam, yo sostengo, eventualmente, que las partes del alma son 5. Partes que no son partes, pero por lo menos para que yo pueda entender de qué se trata. La nutritiva, que se llama vegetativa, la sensitiva, otra parte del alma, la imaginativa, la apetitiva y la racional. Así, el Rambam nos trae el comienzo de su mamash. Por supuesto que todo esto forma parte también de todos los recursos que le precedieron al Rambam. El Rambam en muchas cosas lo va a innovar y en muchos conceptos va a innovar y por supuesto que en otros aspectos va a traer fundamentalmente algunas de las ideas de su época. Entonces, dice el Rambam, ¿cuáles son? Tenemos Azan, quiere decir la parte nutritiva. Esto es el concepto de Zan, nutriente. Y dice, el Zan se llama generalmente Tzomeach, que es el alma vegetativa. Luego tenemos el Margish, lo que siente, lo sensitivo. Hamedame, lo imaginativo. Mitorer es lo que despierta, el apetito, lo apetitivo. El alma apetitiva no es lo que el comer, el alimentarse, sino todas las tendencias del ser humano. Y por último, el alma racional, el alma sihri. Bien, y entonces, ahora nosotros hemos dividido simplemente el texto, pero el texto continúa sin subtítulos. Ya mencionamos en este capítulo que nuestros conceptos se refieren solamente al alma humana. O sea, acontecen solamente en el alma humana. Nada más. No hablamos de otra realidad. Es decir, que la facultad por la cual se nutre el ser humano no es la misma fuerza que nutre al caballo o al asno. Y esto es muy importante que sepan ustedes la definición, porque si no, nos vamos a perder en la definición total. Dice, cuando hablamos de la fuerza nutritiva del ser humano o los nutrientes del ser humano, quiere decir Koach Hamazon, la fuerza del alimento, que nutre al ser humano, no es la misma fuerza que nutre al caballo o al asno. Por eso se refiere al alma humana. Pues el hombre se nutre a través de la parte nutritiva del alma humana. La parte nutritiva del alma humana, como vimos recién, que es la parte que se denomina vegetativa. En cambio, el asno
se nutre a través de la parte nutritiva de su alma asnina. Y la palmera, y es el buitre, él la llama así, se nutre a través, es muy interesante esto, ¿no? El nesher, el águila, en realidad, no el buitre, se nutre a través de la parte nutritiva del alma que le pertenece. No obstante, se define todo como nutrición por homonimia, quiere decir, para llamar por el mismo nombre y no por poseer una misma esencia. Entonces, la primera definición que hace el Rambam es, sepamos distinguir entre lo que representa el alma humana y todo lo que es el alma del asno y el alma del nesher, en este caso, del águila. Vamos a poner el águila aquí para que se pueda cambiar un poquitito. Y el águila, sí, vamos a cambiar un poquito la traducción. Es una traducción que yo he tomado de un alumno mío, pero vamos a corregir algunas cosas que me parece mejor. Y del águila, entonces donde eventualmente se nutren a través de su parte nutritiva del alma que le pertenece. Cada una tiene su alma que les pertenece. Entonces digo, veamos las diferencias porque no todo lo podemos poner dentro del mismo paquete. Entonces dice, Beomnam, dice, Yamer alakol nizon. Así se define al hombre y al resto de los animales como sensitivos, quiere decir, también en este caso van a ser tanto el aspecto sensitivo, que es el alma sensitiva, Margish, ¿sí? También por homonimia, y no porque la sensibilidad humana sea idéntica a la sensibilidad equina, por ejemplo, del hombre con el caballo. Y no solo eso, sino que la sensibilidad de una especie no es la misma que en otra, siendo que cada especie que posee alma la posee especial y distinta. Por lo tanto, lo que dice entonces es que cada especie posee un alma completamente diferente. Por lo tanto, resultan obligatoriamente de un alma ciertas actividades que son diferentes a las de otra alma, aunque pueden parecerse una actividad a otra, y se piense que ambas poseen una sola esencia, lo que es un error. Entonces, si yo voy a pensar que estas almas poseen una misma esencia, no estoy sino cometiendo un error. Entonces, el Rambam lo primero que hace es establecer distancias entre todo lo que representa eventualmente el alma humana con respecto a todos los demás. Y si ustedes ven que él está hablando de qué, está hablando de alma equina, alma asnina, el alma del águila. Entonces, cualquiera de ustedes que está escuchando por primera vez al Rambam dice que no, pero ¿cómo? ¿Los animales también tienen alma? Bueno, lo que les tengo que decir es simplemente que si prestamos atención a lo que fue Perashat Bereshit, entonces cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, ¿sí? Entonces voy a tratar de ponerles a ustedes el texto del Rab, eventualmente, para que puedan verlo. Entonces veamos el texto del Humash, que ya estudiamos, por supuesto, y que cuando estudiamos el libro de Bereshit, eventualmente, entonces nos dice el día sexto de la creación. Dijo Elohim, no sé si lo puse, un minutito, ahí está. ¿No ven ustedes? Este es el Humash del Rabbi Deri. Sí, se ve. ¿Qué dice aquí? Dijo Elohim, produzca la tierra criaturas vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras de la tierra según su especie, y fue así. ¿Qué dice el versículo 24? Así, bueno, se ve lo que dice, pero no se entiende. Si vemos el texto en hebreo,
Dice, Bayomer Elohim, Totse Ares, que produzca la tierra, y ustedes ven aquí que dice Nefesh Haya Lemina. Quiere decir que produzca la tierra una suerte de ¿qué? De almas de bestias de acuerdo a su especie. Beima, animales, barremes, reptiles, de Jaitó, bestias salvajes, Lemina. Quiere decir que cuando Akadosh Baruj Hu creó a los animales, las bestias salvajes y los reptiles, todos ellos, obviamente, se llaman Nefesh Hayah. Esto es lo que quiero que entiendan. Nefesh Hayah. De acá viene el concepto de alma vital. Quiere decir, los animales son Nefesh Hayah. Un alma vital. Eso no quiere decir que tengan el alma humana, pero que obviamente cada uno de los animales posee un recurso natural que se llama Nefesh, que es, ustedes lo quieren llamar instinto, bueno, llamémoslo instinto, porque finalmente el Kadosh Baruj Hu también crea a Adán, y cuando crea a Adán, lo llama también Nefesh Hayah, al ser humano. Entonces también el ser humano es Nefesh Hayah. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene el hombre de más que el animal? Bueno, el Targum de Jonathan va a decir que Nefesh Hayah representa el concepto de Ruach Memalela, quiere decir el concepto de un espíritu parlante. Y ahí se da eventualmente la gran diferencia entre todo lo que es el concepto de animal y hombre. Y por eso es que el Rambam, que es muy constante con esto, entonces dice lo siguiente. Ok, dice, ahora te quiero explicar cómo es el tema del alma, eventualmente equina o el alma asnina y el hombre. ¿Está bien? Entonces dice, ejemplo de esto, dice, tenemos nosotros aquí 3 lugares oscuros. ¿Sí? Hay Shelosha Mekomot Hashuchim, 3 lugares oscuros. En uno de ellos brilló el sol y se iluminó. En otro brilló la luna y se iluminó. Y en el tercero se prendió una vela y se iluminó. Así es el Rambam. Ciertamente, en cada uno de ellos hay luz, ninguna duda. Está claro que es así. No obstante, la causa de la luz del primero y su agente es el sol. Del otro es la luna y el agente del tercero el fuego. Entonces dice, de tal forma, el agente de la sensibilidad del hombre es el alma humana. El agente de la sensibilidad del hombre es el alma humana. En cambio, el agente de la sensibilidad del asno es el alma asnina, como el agente de la sensibilidad del águila es el alma del águila o buitrera. No habiendo nada que los reúna, sino la pura homonimia. Quiere decir que todos se llaman igual. El alma de, el alma de, el alma de y el alma de. Pero los matices son diferentes. Como la luz del sol, la luna y la vela. Que son 3 aspectos diferentes, enseña el Rambam. ¿Entiende este tema? Dice Rambam, Behaven ze ainian, sheuni flame ot. Dice, entiende este tema y su importancia. Dice, porque es muy complejo. Dice, y kashlubo arbeme a filosofía. ¿Por qué? Porque en él tropezaron muchos pseudo pensadores, beithaivu baze arjakot bedeot bilti amitot, que dedujeron ideas lejanas y opiniones erróneas. Él habla de los filósofos, lo tradujeron aquí como pseudo pensadores. Entiendo a veces el objetivo de la traducción, pero bueno, sabemos que el Rambam en el original habla de filósofos. Bien, entonces vuelve el Rambam, si está más o menos claro todo esto, más o menos, o sea, no es tan fácil tampoco ingresar por primera vez a una obra filosófica del Rambam. Be'ashuv el kavanati bejelkei hanefesh.
Volveré ahora, dice Rambam, sobre el tema de las partes del alma. Yo lo dividí en diferentes partes esto, en realidad, para que tengamos una perspectiva un poquitito más cercana. Entonces aquí dice, Ajele Kazan, la parte nutritiva, esa que se llamaba el Zan, que es la parte vegetativa. ¿Recuerdan? La parte nutritiva, ¿a qué se refiere? Dijimos que el alma tenía una nutritiva que se denomina vegetativa. Luego el alma sensitiva, margish, el medamé, imaginativa, el mitorer, la apetitiva, y la sikhli, la racional. Empezamos ahora por esas partes que Rambam está hablando de la parte nutritiva. ¿Qué es la parte nutritiva? ¿Qué se desprende de ella? Akoah HaMoshech, la facultad de atracción. ¿Qué más? Hamahazik, que se sostiene, que mantiene. Ameakel, la digestión. Beadoje le motarot, Adoje le motarot, quiere decir de la evacuación de los restos. ¿Qué más? Beamegadel, la procreación y lo que produce el nacimiento. Hamabdil alejot acheafrish mashitzarich leizonlo, la separación de los líquidos, quiere decir de los nutrientes también, según las necesidades de nutrición y de aquello que debe ser evacuado. Este es el alma nutritiva, ¿no es cierto? Que él nos trae ahora para ver no cómo hay distintas partes, sino cómo se la puede entender su actividad. Be'adarim al elu shiva kohot, dice, y todo aquello que se refiere a estas 7 facultades. ¿Sí? Umaya asu, y sobre qué actúan. Be'eji asu, y cómo actúan. Ube'eize de evarim, beulatam, yoter nidet, yoter niglet. Y en qué miembros, en qué órganos sus actividades son más notorias y evidentes, qué facultades son permanentes y cuáles desaparecen luego en el tiempo. Acá faltan muchas comas, no sé por qué. ¿Qué facultades son permanentes? Umameem nimtza tamid, eventualmente. Uma ichlemeem lisman katsu, y que eventualmente desaparecen luego de un tiempo. Dice él, Zekulorra uy bimelejet refuá. Todo esto se relaciona con las artes médicas. Muy bien. Interesante que Rambam pone aquí, esta es un área que se tiene que dedicar obviamente a la medicina y no es este el lugar para desarrollarlas. Entonces, este es el primer punto que el Rambam trae acerca de lo que representa la parte nutritiva. Y aquí es entonces donde nosotros sabemos que la parte nutritiva obviamente está respondiendo a qué? A todo un funcionamiento integral del organismo. También eso se relaciona increíblemente, como Rambam lo trae, con todo lo que representa una de las esencias del ser humano, que es el alma humana, el Nefesh Hayah. Entonces, por supuesto que aquí estamos hablando de qué? De todo lo que es, obviamente, la fuerza de atracción, dice el Rambam, lo que sostiene, la digestión, todo lo que hace también la evacuación de restos, aquello que lleva al crecimiento, a la multiplicación, al nacimiento, eventualmente, también la separación de líquidos y todo lo que, obviamente, todo esto son 7 fuerzas, ¿no? Que van actuando en diferentes órganos y miembros del cuerpo, a veces más revelados, otras veces menos revelados, aquellos que están en forma permanente y aquellos que tienen una acción limitada. Todo esto, dice, pertenece al arte médico y por lo tanto no es el lugar aquí para desarrollarlo. Pero el Rambam, obviamente como un eximio docente a nivel de la medicina, desarrolla todo este tema. Bueno, habremos de retomar con favor de Dios qué significa la parte sensitiva. Quiere decir la Angélica Margish. Y el Angélica Margish, la parte sensitiva, con esto me voy a despedir por el día de hoy. La parte sensitiva, para que podamos ir tomando
algún recurso de todo esto, el material, los que lo quieran recibir, lo voy a pasar cuando terminemos un capítulo, porque si no es difícil. Angélica Marguish dice, la parte sensitiva contiene 5 facultades ampliamente conocidas. Entonces dice, esto todo el mundo sabe que es la parte sensitiva. ¿Cuáles son esas facultades? Bueno, la vista, que es la primera facultad. La segunda es la audición. El gusto, el olfato y el tacto. Bueno, sabemos que son, obviamente, todo lo que representa el vínculo, ¿no? El cual se encuentra en toda la superficie del cuerpo. Quiere decir, la vista tiene los ojos, la audición tiene los oídos, el gusto, la papila gustativa de la lengua, el olfato, las capacidades de la nariz en el ser humano. O sea que todos ellos tienen un órgano específico, mientras que el tacto, eventualmente, se encuentra en toda la superficie del cuerpo. Todo el cuerpo siente lo que es el tacto. ¿Sí? Ven lo Eber Meyuhati, no tiene un miembro específico como el resto de los sentidos. Bien, esa es obviamente la parte sensitiva. Bueno, muy bien, entonces siento que vamos a completar 1 hora y es demasiado el tiempo ya de 1 hora. Nos queda entonces por descubrir qué es la fuerza o la parte del alma imaginativa, que es el Medamé. Luego, acá, ustedes van a ver que está viendo de los sabios del Kalam. Aquí aparece de los sabios del Kalam, y esto está citando, obviamente, a los musulmanes de su época, que compartían la vida cotidiana, médicos, filósofos, ¿sí? La parte apetitiva, que es el Mitorer, la cuarta, y por supuesto la última, que es la parte Sihri, la parte mental. Entonces acá el Rambam te va a explicar cómo se manifiestan aquí todas estas diferentes, comillas, partes, en las cuales obviamente vamos a alcanzar un desarrollo muy interesante de conocer lo que es el alma humana. No es un tema de los más simples, por supuesto, no, tampoco esperábamos que fuera de lo más simple, pero que en última instancia vamos a ir recorriéndolo. Esta primera parte es la más compleja porque habla del alma, pero después ya empezaremos a ver también lo que son las conductas, el concepto de lo moral. Vamos a analizar todo este capítulo también bajo la óptica del Rab Rabinovich, del Rab Aviner. Vamos a tratar de entrar en diferentes ámbitos como para poder tener una perspectiva mucho más lisa, no llana, pero sí un poquito más lisa, para que podamos entender todo el objetivo del Rambam. Muy bien, Shavua Tov, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nosotros en este tiempo y que tengamos un día provechoso, una buena semana de Sorot Tovot y que bueno, que pronto podamos volver a las rutinas de los encuentros presenciales. Buena semana, Shavua Tov, Gracias por estar con nosotros.